Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en una nueva cápsula de análisis, tal como lo hemos hecho ya en las dos últimas, no en el ámbito internacional, por el tema de coyuntura, estamos tocando algunos temas relacionados con nuestro proceso constituyente, con lo que Chile está viviendo hoy día, así es que vamos a seguir un poco en esa línea hoy día con María Jaraquemada, que le doy ya la bienvenida. Gracias, María, por aceptar el conversar con nosotros para estas cápsulas que dejamos después en el portal de YouTube, nuestro canal de YouTube en el programa Estudios Europeos y en mi propio canal de YouTube. Muchas gracias por la invitación, Paulina. Bueno, queremos conversar con María Jaraquemada. Ella es directora en Espacio Público, es abogada de la Universidad Católica, con un magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en el Consejo para la Transparencia, en la implementación de la transparencia, entre otros cargos. Así es que queremos, María, aprovechando tus conocimientos, tu expertise y todo lo que has trabajado en el tema tanto de transparencia como de procesos políticos, tener tu visión de lo que significó el domingo, lo que ocurrió el domingo con el plebiscito, y entrar un poquitito ya a desagregar los datos que ya se están empezando a tener los datos oficiales, para empezar a sacar lecturas de lo que la ciudadanía manifestó el domingo y también después ya conversar un poco de lo que se viene ahora. Bueno, yo creo que el resultado fue bastante contundente, tanto para la opción del apruebo como de la Convención Constitucional. Y se ha hablado harto de la participación, y yo creo que es difícil, o sea, estamos en una circunstancia como tan particular que yo creo que no es mala ni tampoco es buena, Ya. ¿ya? Y de hecho era lo que esperaban varios analistas políticos. Yo, siendo honesta, esperaba alrededor de un 55-60%, por lo tanto me quedé corta. Y yo te diría que hay cosas muy positivas que podemos destacar de la participación electoral que hubo el domingo. Primero, participaron mucho más y hubo un aumento en comunas que son más vulnerables en la región metropolitana y que tenían una abstención electoral bastante alta en las últimas elecciones. Y yo creo que eso es muy positivo. Y de hecho, baja la participación en algunas comunas, por ejemplo, como puede ser Providencia, Vitacura, que uno, claro, nunca quiere que baje la participación, pero con la situación que tenemos en Chile de estallido social, eh, la percepción y no percepción, porque lo es, de desigualdad en todo sentido, no solo de desigualdad social y económica, sino también desigualdad en la participación política o en el acceso a las autoridades. A mí me parece una gran noticia que haya aumentado la participación electoral en lugares como La Pintana, como Puente Alto, Lo Espejo, Cerro Navia. Yo creo que eso es como una de las grandes noticias que tenemos que quedarnos. Por otro lado, hay una percepción, pero eso no lo vamos a tener claro hasta que tengamos las cifras concretas del servicio electoral, de que hubo una especie de recambio generacional, de que dado obviamente la situación de la pandemia y que el grupo etario sobre 60 años es un grupo de riesgo, habría bajado la participación electoral de ellos y habría aumentado la de jóvenes, que tradicionalmente en los últimos años eran los que menos votaban. Entonces, eso es una percepción que hay del movimiento que se vio, pero no lo vamos a tener claro hasta que efectivamente esté el desglose de parte del CERVEL, y eso también sería interesante. Ahora, lo llamativo sería, o el desafío que tenemos es, si es que eso realmente ocurrió, ¿cómo mantenemos interesadas a esa nueva generación que generalmente no participaba para seguir participando en el resto de las elecciones? Porque obviamente el plebiscito tiene particularidades. Aquí no se estaban eligiendo cargos concretos a elección popular, sino que más bien era un ejercicio de democracia directa muy inédito para nuestro país. Y, y por otro lado, a mí también me parece que es un llamado a profundizar estos ejercicios de democracia directa, que yo creo que Chile en general tiene estándares bastante bajos de participación ciudadana, de mecanismos, de instrumentos, y de hecho si uno mira las legislaciones de otros países de América Latina, que en general a muchos no nos gusta que compararnos con América Latina, yo creo que es la realidad en la que estamos insertos, por lo tanto, ¿por qué no? La mayoría tiene muchas mayores herramientas y mecanismos, tienen más plebiscitos para distintas situaciones obligatorios y vinculantes, y nosotros no. Entonces yo, dado como el interés mayor que se podría haber visto en este plebiscito, yo creo que sería bueno en una discusión de la nueva constitución explorar estos nuevos mecanismos. A ver, vamos
por parte, porque hay varios temas y dimensiones ahí que son muy interesantes. En cuanto a la participación, ¿qué significa eso, para que le explique, de limpiar el padrón electoral? ¿Qué se quiere, qué se está señalando? ¿Qué es lo que falta por hacer para que realmente el padrón refleje lo que es el electorado? Porque eso influye finalmente también en el porcentaje de participación. Sí, ahí se ha dicho y el Servicio Electoral ha tratado de modificar esto varias veces y no lo ha ido muy bien, porque dice que el padrón está inflado, ¿ya? ¿Y en qué sentido? Porque, bueno, hay personas que, por ejemplo, detenidos desaparecidos que están en el padrón porque al no haber un certificado de función, siguen en el padrón y lo mismo con personas que pueden estar fallecidas hace muchos años y el Servicio Electoral ha intentado, a través de proyectos de ley, de que efectivamente se ajuste un poco más a la realidad. Entonces, por ejemplo, en algún momento se aprobó un proyecto de ley donde se limpiaba, el CERVEL podía limpiar el padrón de, por ejemplo, personas que tuvieran más de 100 años y que no hubieran realizado ningún trámite, por ejemplo, ante el registro civil, para actualizar sus datos, sacar documentos, etcétera, en los últimos 10 años. Y lo mismo con personas menores, por ejemplo, de 80 años para arriba y que tampoco hubieran tenido movimiento registrado en hartos años, por ejemplo, 20. Entonces ahí uno dice, bueno, hay una alta probabilidad de que no esté viva y si está viva, como no está realizando gestiones, probablemente tampoco va a ir a votar porque puede estar postrada, etcétera. Y el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque dijo que en el fondo el derecho al sufragio era un derecho constitucional que no podía restringirse de ese modo y que podía ser en el fondo contrario a la Constitución, porque esas personas no estaban manifestando voluntad, ni el procedimiento de publicidad que se contemplaba era lo suficiente para que esas personas en el fondo pudieran oponerse a eso. Entonces yo creo que es un tema, pero yo creo que es menor dentro de lo que tenemos. Yo creo que la realidad es que en Chile participa muy poca gente y especialmente la gente joven. Y eso yo creo que es muy preocupante porque al final son los que toman las decisiones para el futuro, por ejemplo, como puede ser elegir a los convencionales constituyentes que probablemente determinen lo que puede ser como nuestro pacto social para los próximos, si es que sale bien, 50 años. Entonces, estas personas van a ser las que más se van a regir en sus vidas por esta nueva constitución que personas que tienen 60 años. Y en ese sentido, la generación de los 30 hacia abajo son estadísticamente los que menos participan. Por eso yo creo que es importante ver cómo los involucramos más en este tipo de decisiones y los atraemos para que efectivamente voten. ¿Qué factor crees tú que influyó en esta mayor participación de jóvenes y no solamente yendo a votar, porque era cosa mirar las mesas, por lo menos lo que yo observé aquí en Concepción, en que estaban de apoderados, apoderadas de mesa, la gran mayoría eran jóvenes, vocales, muchos jóvenes también. Sí. Entonces, ¿qué crees que los llevó y los motivó a que sí esta vez, a diferencia de lo que fue ya patético en cuanto a estadística, las últimas municipales, Sí. los jóvenes sí participaron? Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que efectivamente la generación más joven es la que ha estado más involucrada en los movimientos sociales, en las manifestaciones en el último tiempo. Entonces, por lo tanto, yo creo que se sentían mucho más llamados a participar en el plebiscito. Segundo, no se estaban eligiendo cargos de elección popular concreto, donde, por ejemplo, no sé, el Congreso en la última CEP de diciembre tuvo un 3% de confianza ciudadana. Entonces, obviamente, cuando se eligen esos cargos de elección popular de una institución que tiene tan poca confianza ciudadana, uno se siente menos llamado a participar. Eh, y por último, también relacionado en el fondo con eso, con los cargos, con rostros, con partidos políticos, nosotros hicimos una encuesta con Ipsos el año 2016, con posterioridad a la elección municipal, que como tú señalas, tuvo una participación paupérrima de un 36%, de por qué las personas pensaban que había habido tanta abstención. Y un 46% señalaba que era por los casos de corrupción que se habían conocido recientemente. Habíamos conocido el caso Penta, SQM, Corpesca, o sea, el Cabal. Por lo tanto, la mayoría decía no se fue a votar por los casos de corrupción. Y lo seguía muy por lejos, un 19%, que decía que era por falta de interés en la política. Entonces nosotros ahí, y hemos visto también cuando hemos estudiado el fenómeno de la corrupción, que la corrupción en el fondo influye en que haya puede influir en que haya una baja participación electoral, porque finalmente hay un desapego de la ciudadanía con sus instituciones políticas y también con el sistema democrático.
Entonces nosotros creemos que eso también puede influir y que en el plebiscito esos factores quedaban fuera, porque era otra la decisión que se estaba tomando. Por lo tanto, eso también creemos que puede llamar más a la gente a participar. Ahora, ¿cómo crees tú que se viene ahora esa participación? Porque ahora, tal como tú señalas, fuimos a votar por una idea, si queríamos o no queríamos una nueva constitución. Y ahora va a corresponder ponerle rostro, nombre a esa idea. Y por un lado sabemos que el apruebo, hay varios apruebos en el fondo, no es Sí. que un solo sector político No. pueda atribuirse ese apruebo, porque dentro del apruebo hay varios Chiles que queremos. No hay una sola idea del Chile que queremos, es una pregunta abierta. Y por otro lado, en la segunda papeleta, también nos mandaron un mensaje, o mandamos un mensaje a aquellos que votamos, a la clase política, porque incluso sacó más votos que el apruebo. Y eso significa, en definitiva, que no quieren a los partidos políticos dentro de la convencional. Eh, ¿Cómo mantener, primero, ese espíritu que se mantuvo en esta motivación, en esta épica que fue tan emocionante también el día domingo? Y por otro lado, que vayan y participen y voten cuando van a ser fundamentalmente los partidos políticos quienes van a presentar candidatos. ¿Qué pasa ahí también con el mundo independiente? Mira, yo creo que hay dos modos de mantener como el interés y la atención sobre esto. Porque además tenemos un desafío grande. La elección de constituyente va a ser en conjunto con la elección de los gobiernos locales, que, como ya decíamos, desde la inscripción automática y el voto voluntario, son las elecciones que han tenido más baja participación electoral en nuestra historia. Entonces, es un desafío grande. Y ahí yo creo que hay dos cosas. Uno, lo que tú dices, efectivamente, es que yo creo que no podemos caer en llevar las mismas caras y voces de siempre. Yo creo que ahí en el fondo tiene que haber como una cierta renovación y dentro de los mismos partidos políticos. Yo no creo que los partidos políticos tengan que quedar fuera, pero creo que tienen que entender que hay que abrirle la cancha a otras caras y voces para que efectivamente la convención sea más representativa de la realidad chilena. Nosotros sabemos que solo un 5% milita en partidos políticos, pero también que muchas veces los partidos políticos tienen problemas en su interior, que muchas veces tienen bases que son muy representativas, pero que las cúpulas de los partidos no les dan cabida a esas bases. Entonces yo creo que tienen que hacer un trabajo dentro de los mismos partidos para también llevar a voces que dentro de los partidos representen a los territorios, representen grupos de mujeres emprendedoras, mujeres vulnerables, mujeres indígenas, distintas en el fondo visiones de lo que es la sociedad chilena para que no sean las mismas cúpulas que al final son personas muy parecidas entre sí. Entonces quizás no tienen esa visión como distinta y representativa de la sociedad. Y segundo, también, bueno, ya tenemos una convención paritaria que yo creo que es un gran logro y creo que vamos a ser un ejemplo en el mundo respecto a eso. Ahora está pendiente el tema de los escaños para los pueblos indígenas, que creo que es clave. O sea, no podemos seguir dejándolos fuera de estas discusiones. No podemos. O sea, nosotros con la Constitución de Uruguay somos las constituciones que no mencionamos los pueblos indígenas, no existen. Entonces creo que es clave que estén. Y tercero, o sea, nosotros estamos en un grupo independiente porque no nos hemos sentido convocadas por partidos políticos determinados. Nos interesa la política, pero quizás no la política partidista previamente, pero sí nos interesa mucho este momento y creemos que hay distintas personas con distintas habilidades, con distintos conocimientos y con distintas historias están vinculadas a distintos también trabajos sociales, trabajos territoriales, trabajos por temáticas particulares, que podrían ser un gran valor en esa convención constitucional. Vamos a hacer es definir cómo nos queremos organizar hacia el futuro y cómo queremos el Estado hacia el futuro y qué derechos queremos y cómo queremos que se protejan. Entonces yo creo que en ese sentido es relevante que haya una composición distinta y que ojalá los partidos superen ese cálculo que tienen como en el día a día de, en el fondo, acceder al poder y mantenerlo. Y que eso lo concentren para las elecciones que vienen el otro año, que están en los gobiernos locales, los gobernadores regionales y también en el Parlamento y en la presidencia. Pero aquí, en el fondo, yo creo que ojalá no se piense solo en llevar rostros por sacar los votos nomás. Yo creo que acá hay que pensar más en las ideas, en el país que queremos, más que en cuántos escaños voy a tener como partido.
Y en ese sentido yo creo que la derecha está siendo mucho más realista, mucho más pragmática y probablemente llegue mejor organizada, porque además ellos tienen una visión de país bastante más similar. Entre ellos que quizá todo el abanico que viene desde la centroizquierda hasta la izquierda. Entonces ese es un gran desafío, pero yo creo que en ese sentido, si no vemos a los mismos de siempre, si no hay esa sensación de que los partidos están llevando la convención para la casa y que van a tomar las decisiones de espalda a la ciudadanía o pensando en su interés o en el interés de pocos y no de todos y todas, como es la sensación, no digo que sea así, sino que es la sensación que tiene la ciudadanía, yo creo que puede haber más interés efectivamente en votar. Y por otro lado, otro gran desafío es cómo se va a vincular la convención con la ciudadanía, ya sea ciudadanía articulada o no articulada, para que efectivamente este sea un proceso transparente, donde se rindan cuentas y donde uno también tenga la opción de incidir o al menos de dar a conocer mi punto de vista para que los constituyentes lo consideren al momento de escribir la Constitución. A veces me da la sensación que no se tiene súper claro el tremendo rol que significa ser convencional, la tremenda tarea que implica el involucrarse en una convención constitucional y redactar las normas que finalmente esperamos que nos rija por mucho tiempo. Eh, y ahí ve una cantidad de entre proposiciones y disposición a ser convencional, y que no sé si todos tienen realmente claro el tremendo rol a jugar, que es un rol histórico. Es la nueva constitución que Chile ojalá tenga para muchos años. Y ojalá que los partidos políticos, que debieran tenerlo más claro que cualquier ciudadano o ciudadana de la calle, lo tengan en cuenta justamente por lo que tú dices. Y mi pregunta es, ¿cómo debería ser el perfil ideal? Yo sé que no hay un convencional ideal y no hay la persona ideal porque todos somos personas de carne y hueso, con errores, con nuestras propias debilidades, somos todos seres humanos, no es una idea aquí de pensar, porque algunos creen que es como idealizar a los independientes y demonizar a los políticos. Yo creo que estamos lejos de eso, por lo menos en el grupo al que ambas pertenecemos. No es la idea de entrar en ese juego, porque evidentemente no lo es. Pero dentro del perfil ideal que tú crees que debiera tener un convencional o una convencional, ¿qué característica debiera tener? Sea de un partido político o sea independiente, porque de ambos se nutre, sí, y nosotros queremos que de ambos, tanto de partidos como independientes, se nutra la convención. Mira, en primer lugar, yo no creo que tengan que ser personas que sean expertas en derecho constitucional o profesionales en el fondo que estén vinculados a ese mundo. Yo creo que para eso tiene que haber asesoría técnica y para eso también van a estar los centros de estudio, etcétera, la academia haciendo muchas propuestas y yo creo que al final ahí va a haber mucho material y ya lo están haciendo. Por lo tanto, yo creo que hay que salir como del rol como experto, experta para buscar a las personas. Yo creo que sí tienen que representar algo a alguien. En el fondo, pueden haber personas que estén vinculadas a movimientos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, con la diversidad sexual, distintos tipos de movimientos, o también a territorios. En el fondo, Chile es un país muy centralizado y es muy importante que las voces de los territorios lleguen también ahí. También, no sé, yo por ejemplo he vivido toda mi vida en Santiago, entonces obviamente la visión que yo tengo del país es muy distinta que la que tiene una persona que vive en localidades más rurales. Entonces yo creo que es importante eso, que haya como una especie de... O sea, claro, por ejemplo en Islandia se hizo como un sorteo de personas y uno podría decir, bueno, uno podría hacer como algo, sacar como personas representativas de distintas realidades para tener la mayor diversidad y que las distintas visiones de Chile estén representadas. Eso no va a ser posible, pero sí yo creo que tiene que haber algo de eso, algo de cabida de estas distintas voces y bueno, finalmente van a ser los ciudadanos y las ciudadanas las que van a elegir, pero yo creo que es importante que en ese barrido de elección de candidatos y candidatas haya personas diversas. Y lo otro es que
Yo creo que no pueden haber personas que estén vinculadas a casos de corrupción, de colusión, casos que en el fondo de violencia intrafamiliar, y no porque yo sea demasiado moralina, pero yo creo que impactado mucho a la ciudadanía y que han hecho que exista este divorcio tan grande entre la ciudadanía y los partidos políticos, entonces, y la institucionalidad finalmente. Yo creo que hay una sanción, un reproche ético grande ahí, y yo creo que, y aunque digan, bueno, pero son los ciudadanos los que luego eligen, sí, está bien, pero yo creo que también hay que ser en el fondo más quisquilloso en esta pasada, porque al final es la confianza y la legitimidad de las instituciones la que está en juego. Entonces las personas pueden, en el fondo, cometer errores, pueden cometer delitos y después pueden tener derecho a su rehabilitación, pero yo creo que para este caso, para la Asamblea o la Convención Constituyente, no debieran estar presentes personas en el fondo que recientemente hayan estado involucradas en estos casos, incluso personas que todavía no han ido a juicio oral, o sea, están pendientes. Yo creo que eso es preocupante, a mí me preocupa. ¿Qué pasa cuál es tu opinión respecto, por ejemplo, a ex autoridades que por la ley no pueden repostularse a los cargos y ahora quieren ir a la convencional? Eh, ¿Crees que es bueno, es malo? ¿Habrá que verlo caso a caso? ¿Cómo los partidos políticos deberían tomar eso? Porque a veces también existe mucho eso de que no quieren dejar los cargos públicos, entonces ahora porque por ley ya no pueden, bueno, Eh, ven una oportunidad en la convencional. ¿Cuál es tu idea frente a esa situación que se va a presentar? Mira, yo creo que efectivamente hay que verlo caso a caso y que efectivamente haya algo que esas personas puedan aportar y quieran porque es la convención, y quieran porque es una nueva constitución la que van a redactar, y no porque, bueno, ¿a qué cargo me puedo ir ahora? Porque la profesión que yo tengo es la política, que me parece algo fantástico, tienen que haber políticos profesionales, pero para esos políticos profesionales hay otros cargos. O sea, el próximo año tenemos muchísimas elecciones, se van a renovar todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, quizás no pueden ir a alcaldes o alcaldesas, pero sí pueden ir a parlamentarios, entonces, o a gobernadores regionales. Entonces, yo creo que en el fondo los que quieren seguir ejerciendo profesionalmente la política me parece fantástico, pero creo que, salvo que tengan de verdad un interés en aportar, porque es la nueva constitución, debieran en el fondo no participar en esta. Y por otro lado, como te decía, o sea, los partidos políticos son grandes. Nosotros solo vemos algunas personas. Entonces yo creo que también deberán optar por una renovación dentro de los partidos políticos, que era el objetivo de esta reforma de limitar la reelección, porque si no, finalmente tenemos leyes dictadas, pero que el espíritu de las leyes o el objetivo no se cumple. Entonces no tiene ningún sentido. Y en lo que viene, en el proceso que parte ahora de ideas, eh, ¿cómo crees tú que se puede finalmente llevar a cabo de la mejor manera para que tengamos una nueva constitución y no sea un proceso fallido? Porque obstáculos nos vamos a encontrar en el camino, no vamos a estar exentos de problemas, además vamos a estar en un periodo bastante complicado porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia, ya estamos viendo lo que está pasando en Europa, aquí ni siquiera hemos salido de la primera ola, eh, además en un momento económico complejo, eh, y bueno, yo creo que quedó claro el domingo que no estamos polarizados como las redes sociales nos pretenden hacer creer, que Chile no es un país binario y en el que estamos pensando o eres de un lado o eres del otro. Creo que somos Exacto. bastante más diversos y esa polarización que uno tiende, incluso uno mismo a creérsela, no es tal. Es verdad. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para que este proceso sea un proceso exitoso y terminemos con una constitución que de verdad refleje esa gran mayoría que queremos un Chile distinto? Mira, hoy día escuchaba no sé si has escuchado este proyecto que se llama Tenemos que hablar, que lo está haciendo Sí, la Universidad Católica y que han juntado distintas personas a conversar sobre el Chile, sobre el futuro de Chile y qué harían. Y decían que, ese que hacen con una fundación noruega, ¿no? ¿Es el mismo? sí, creo que sí. Y ellos en el fondo decían, hoy día comentaban que dentro de las mayores dificultades que habían encontrado para el diálogo era cuando se trataba de llegar a acuerdos o convencer a otros. Porque en el fondo ahí es cuando yo no me abro a escucharte a ti, porque yo te tengo que convencer a ti. Entonces yo creo que igual sería bueno, en el fondo, que haya asesoría en temas de metodología, de cuáles son las mejores metodologías para llegar a acuerdo, pensando en que además
vamos a requerir 2/3. Entonces es importante llegar a consenso, llegar a acuerdo, y que ojalá en el fondo haya como esa apertura de parte de los constituyentes de efectivamente escuchar las distintas opciones, las distintas propuestas y el por qué. Y yo creo que ahí tiene que haber un trabajo importante también de la academia y los centros de estudio. En el fondo, en contribuir con propuestas, con evidencia. No todo tiene evidencia, hay temas que también en el fondo son políticos más que nada, pero contribuir a eso también, porque eso también desmitifica muchas cosas. O sea, mucho se dice cuando uno dice, no, es que queremos garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud con un seguro único. Ah, pero es que eso ha funcionado muy mal. Veamos por qué ha funcionado mal. ¿Es por eso que funcionó mal en X país o porque finalmente no se implementó de buen modo, etcétera? Yo creo que eso va a ser muy importante. Me preocupa mucho lo que tú dices, el tema de la pandemia, porque creo que en un organismo, una entidad nueva, donde no todos se van a conocer personalmente, siempre el contacto personal es muy importante para construir confianzas. Entonces eso me preocupa bastante. Me preocupa en el fondo que sean sesiones solo virtuales o mezcla. Yo creo que eso es un gran desafío que vamos a enfrentar y que tenemos que pensarlo bien cómo lo vamos a hacer. Y por otro lado, yo creo que igual va a ser muy importante, si bien yo estoy de acuerdo contigo, o sea, uno no puede dejarse llevar por las redes sociales, porque son las que finalmente son muy binarias, y también porque hay mucha información falsa, hay mucha desinformación, y también los partidos políticos yo creo que son los que polarizan bastante, ¿ah? También nos dan esa percepción, entonces ojalá que también un poco bajen ese nivel de polarización y de confrontamiento constante, para que, porque yo creo que en el fondo uno no puede dejarse llevar o votar como constituyente por las redes sociales, por lo que diga en el fondo la galería, como se dice, por la barra, pero sí es muy importante que haya mucha transparencia también de este proceso. Por ejemplo, en Islandia igual había momentos en que había cierta reserva. Los borradores, por ejemplo, que se hacían en las comisiones, mientras eran borradores, eran reservados para que hubiera como un poco más de libertad de discusión, etcétera. Y uno puede plantear como momentos muy pequeñitos. Entonces se trata de que los constituyentes anden con una GoPro el día completo. Pero sí yo creo que va a ser parte de la legitimidad del proceso, la rendición de cuentas y la transparencia que haya hacia la ciudadanía. Y no como, ustedes me eligieron, nosotros nos vamos a una casa encerrados arriba de una montaña y vamos a sesionar y luego vamos a bajar del monte con los 10 mandamientos que ustedes aprobarán o rechazarán. Entonces yo creo que es importante buscar cuáles pueden ser los mejores mecanismos o incentivos para un diálogo franco, un diálogo que lleve a consensos y no a la confrontación, pero al mismo tiempo esto que sea muy como transparente de cara a la ciudadanía. Y esos dos desafíos son complejos, son cosas que son difíciles como muchas veces como de que confluyan. Para terminar, María, hay una discusión ahora y que nos involucra, y que es la pregunta de ¿qué es ser independiente? Que me han hecho esa pregunta y es una pregunta, y hay debates que yo he escuchado, más allá de no solo ser militante de un partido político, ¿hay otro rasgo que tú estimes, o rasgos que tú estimes que debieran ser importantes para calificarse de independientes y tener esta posibilidad de ir como candidato o candidatas a la convencional? Mira, yo creo que ser independiente, bueno, aparte de lo que uno sentar a alguien, pero uno no es mandatado por alguien. Yo tienes como en el fondo esa independencia, esa libertad para que hay personas que no son independientes, que pueden no ser independientes para algunos temas, no para todo, por sus conflictos de interés. Todos tenemos conflictos de interés. Y el problema es que cuando esos en el fondo esos conflictos, y tú no estás pensando en el bien colectivo ni en tus ideas propias, sino que en el fondo eres como un mandatado por esos intereses. Yo creo que eso es clave. Pueden ser, y muchas veces eso es lo que pasa con los partidos, que en el fondo hay partidos que son mucho más disciplinados antes dentro de los partidos, totalmente independientes, porque uno siente que están votando a contrapelo, pero es lo que le indica el partido. Entonces, tío, también se valora más la independencia ahora, porque yo creo lo que te decía, si vamos de que llegar a conseguir, puede ser tan absolutamente dogmático en el 100% de todas las cosas. Uno tiene que abrirse
a que quizás algo no va a quedar 100% como yo quería, pero que es la mejor opción dentro de todo lo que hemos conversado para que esta temática quede en una nueva constitución. Entonces, yo creo que eso también es ser independiente. Bueno, María, te doy muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar, de analizar un poco más lo que vivimos el domingo, de lo que se viene y de este Chile que queremos y que ojalá sea efectivamente mejor, distinto, más inclusivo, mucho más tolerante, y porque creo que hacia allá debe dirigirse el bien común, en definitiva. Así que muchas gracias por conversar y por darnos tus puntos de vista. Muchas gracias a ti por la invitación. Chao, Chao. María. Gracias.